Hola, ¿qué tal amigos de la comunidad de Space Connect? Bienvenidos a un episodio más de este su espacio en donde hablamos de historias asombrosas de inmigrantes, de hispanos que vienen a este país en búsqueda de alcanzar sus sueños, pero también de aquellos que además de alcanzarlo, están ayudando a otros también a lograr sus metas. Es el caso de Elisa Villard. Gracias por estar aquí con nosotros, psicóloga, psicoterapeuta holística Holística, cuántica, sí. y una persona también que tiene una historia muy interesante que contar y unos conceptos también que no se manejan frecuentemente y yo creo que nos van a ayudar a mejorar nuestra vida personal, familiar, incluso también empresarial y laboral. Claro que sí. ¿Cómo llega Elisa a Estados Unidos? Cuéntanos. Pues mira, me mudé aquí en el 2016. Mi papá ha vivido aquí en West Palm Beach, en los Estados Unidos, desde toda la vida, desde toda mi vida. Y pues en el 2016 es que me decido como a dar ese salto Ujú. al vacío, vamos a decirle así. Porque uno llega a una cultura nueva, posiblemente empezar desde cero profesionalmente, pero me doy el salto, me doy ese atrevimiento y me radico aquí en West Palm Beach en el 2016. Y sí, he tenido mis desafíos, como lo han tenido todos los latinos inmigrantes, a nivel personal, a nivel laboral, profesional, pero me he abierto camino, es decir, es posible. Ujú. Y gracias a Dios puedo decir que en estos años que tengo aquí, pues me he ido desarrollando y me ha gustado lo que ha venido sucediendo. Ujú. Qué bien. ¿Cómo fueron tus comienzos, tu infancia en República Dominicana? ¿Cómo fue tu familia también? Nos comentabas que eres la mayor de tres, La menor la menor de cuatro, de tres tres, hombres. no, la menor de tres, dos varones y yo la única hembra y la más pequeña. Ok, cuéntanos cómo fue eso. Pues mira, en Santo Domingo, mi infancia en términos generales fue buena. Ujú. Es decir, vengo de una familia de clase media donde mi papá y mi mamá pues trabajaban, se desempeñaron en sus empleos de una manera normal, regular, vamos a decirlo así. Mi papá fue contable por muchos años en empresas muy importantes allá y mi mamá también contable, gerente de un banco también muy importante allá. Pero lo de mi papá vivía, pasaba unos años allá y luego venía para acá y luego llega el divorcio cuando yo tenía 9 años, ya Ujú. se divorcian mi papá y mi mamá. Y pues eso sí fue un golpe muy duro para mí. Eso realmente marcó pues parte de lo que soy hoy como mujer y como profesional. Ujú. Sí, de niña te puedo decir que vine creciendo con carencias como lo hacemos todos, ¿eh? Con carencias afectivas, con dificultades en autoestima. A lo largo del tiempo eso fue repercutiendo y pude verlo, de cómo esta herida de rechazo o de abandono, porque mi papá, aparte de que no tuve un papá ausente física y emocionalmente, pues a los 9 años se va, se muda para acá y se lo hace con una señora que tiene dos hijos de mi misma edad. Mm. Entonces, la niña de ese entonces mira este proceso, no como que mi papá se divorció y se fue, sino que mi Claro, papá me dejó y me cambió por otra por niña. otra niña de la misma edad. Exacto. Entonces, ahí viene y se nace una herida de abandono en mí que he venido trabajando por muchos años y Ujú. que no la descubrí hasta hace años atrás porque no nos enseñan esas cosas. Sí. Pero claro, eso repercute en la autoestima, en las relaciones de parejas tóxicas que tuve, en cómo uno se maneja en el diario vivir, en el poder de la resiliencia. Todas esas cosas van impactando todas las áreas de la vida. Ujú. Pero gracias a Dios he venido trabajándolas. Y mi infancia pues tuvo sus momentos muy agradables, muy felices, como todos, y esos momentos de dificultad que gracias a Dios he podido pues venir trabajándolo en el camino. Eres psicóloga. Yo también en algún punto de mi vida quise ser psicólogo. Y te hacen test, te hacen preguntas y lo primero que te dicen es ¿por qué quieres ser psicólogo? Uno Sí. lo toma como una pregunta normal, ¿no? Como ¿por qué quieres ser ingeniero? ¿Por qué quieres ser mecánico? Pero en esta carrera en especial, esta pregunta es muy importante, ¿no es así? Sí, ese sí. Realmente, bueno, a nivel de personal, siempre nos hacen esa pregunta de qué te motivó Claro. o qué te inspiró a estudiar psicología. Y uno siempre da la típica respuesta de que, porque yo quiero entender al ser humano, quiero Exacto. ayudarlo.
pero no necesariamente es así. A veces como que nos damos esa respuesta a nivel general, pero no nos detenemos a mirar profundamente el por qué. Y yo te lo Sí. voy a decir, porque hay que ser honestos. Y realmente es una opinión muy mía, pero yo pienso y siento que todo aquel que estudió psicología es como una manera de venir a buscar una respuesta a una pregunta que no ha podido responderse todavía. Exactamente, ¿no? Y en muchas encuestas y estudios que se han hecho, precisamente han pues identificado que los que estudian psicología es para entenderse a sí mismos Así y es, después poder ayudar a los demás, pero el así es. objetivo principal es ese, ¿no? Y qué tan importante es esto, sobre, no solamente en la psicología, en todo, en todos los aspectos de la vida personal, el estar primero bien nosotros para poder estar bien con los demás. Claro, total, eso es fundamental y es vital, Abraham. Mira, todo empieza con nosotros. Ujú, Y desde un lugar, o sea, cuando cultivamos nuestra autoestima, cuando cultivamos ese amor propio, ese poder de resiliencia o lo que sea, o sea, desde ese lugar de poder es que yo puedo suplir a alguien más. Porque lamentablemente cuando tenemos esos vacíos, lo que hacemos es que buscamos personas afuera o cosas o situaciones para que vengan a llenar esas carencias o esos vacíos, por eso no funciona así. No ujú. se llena de adentro hacia afuera, se llena de adentro hacia adentro. Por eso es que hay tantas personas que son millonarias, que uno puede decir es que tiene todo y de repente se entera el público de que están Sí. deprimidos, de que tienen problemas personales. No sé si es una tendencia, pero muchas de las personas millonarias cambian mucho también de parejas personales. O sea, tienen como problemas para mantener a una pareja en esa forma personal. ¿Tú crees que esto tiene mucho que ver como llenar ciertos aspectos solamente en un nivel o en un pilar de la vida y dejar los otros a un lado? Oh, sí, eso se da bastante. Ujú, Y, o sea, yéndome un poquito atrás con tu pregunta, y es que, o sea, estos temas de parejas, eso que tú dices que las personas cambian, no necesariamente tienen que ser ricos. exactamente. Hay muchas personas, o sea, eso es a nivel mundial de cómo se va cambiando tanto de pareja. Y eso tiene que ver con la infancia totalmente. Ujú, Totalmente. Cuando ya, por ejemplo, a mi consulta llega alguien con una situación de divorcio o de dificultad con su pareja, ellos se encuentran raros cuando yo le digo, háblame de cómo fue tu infancia, cómo fue la relación con tu mamá, con tu papá. Y me dicen, pero ¿por qué si yo vengo a tratar esto? Y es que todo está conectado, todo claro. empieza allá. Ujú, Desde que nacemos, es más, me voy más lejos. Desde que en el momento de la concepción, según la teoría del proyecto sentido, hasta los 7 8 años, el sistema de creencias se forja en un niño o en una niña. Entonces, es que todo lo que te sucede en ese lapso de tiempo es quien tú vas a ser por el resto de tu vida. A menos que tú los hagas primeros una, 7 años de tu vida, sí, desde la barriga, es más, más desde que la lejos. concepción. Concepción, embarazo, hasta los 7 8 años. Ajá. A menos que haya un cambio de conciencia y tú decidas desde esa conciencia pues cambiar ciertos patrones. Entonces, imagínate, por ejemplo, una persona que llega porque, como ha sucedido, que su esposo la golpea, Ujú, violencia doméstica. Entonces yo le empiezo a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué tuviste? Porque en algún momento esta persona vio algo que se hizo identificar con esto. Entonces me dice, ah, sí, mi papá le pegaba a mi mamá. O yo vivía con mis abuelos, pero yo veía que mi abuelo le pegaba a mi abuela, por ejemplo. Entonces, aunque conscientemente esa persona sabe que eso no es correcto, su sistema de creencias ujú. va energéticamente hablando, la epigenética y la transgeneración, lo que es transgeneracional va a hacer que tú atraigas ese tipo de personas, porque eso es lo conocido para ti. Acuérdate que lo que Ujú. creemos, perdón, eso creamos, eso atraemos. Ahora también se puede usar como una excusa, ¿no? Es que mi papá lo hacía, es que mi abuelo lo hacía, es que Claro, eso es normal en mi familia y se puede utilizar también como chantaje, ¿no? Discúlpame, es que eso siempre ha sucedido, para mí eso es normal, pero no es normal. Y se puede trabajar también en esto. claro que sí. O sea, lamentablemente el ser humano tendemos Ujú, a irnos a este lugar de víctima, estar en ujú, esta conciencia de exacto. víctima, pero ahí lamentablemente nada crece, nada se desarrolla. Entonces sí, cuando la persona tiene la conciencia también de que está en un lugar de víctima, claro que puede salir de ahí, claro que tiene todo el poder de cambiar ese patrón. Ujú, No, o sea, no somos tal vez
responsables de lo que nos sucedió, de lo que aprendimos, de lo que vimos en nuestro entorno familiar, pero sí somos totalmente responsables de cambiar eso y de hacerlo diferente. Psicoterapia holística cuántica. Suena bastante técnico. ¿De qué se trata? ¿Nos vas a mandar a otro universo, un Más o universo menos. paralelo? Cuéntanos. Básicamente lo que es la psicología o la terapia holística cuántica no es más que es lo que somos. Somos seres integrales. Ujú, Pasa que lamentablemente nos han ido como que separando, pero somos seres completos, físico, mental, emocional, energético, transgeneracional, espiritual y el tema de la prosperidad o el dinero. Entonces yo, todos mis clientes, cualquier temática, problema, dificultad, yo lo miro bajo los 7 niveles del ser, que son esos 7 niveles. Entonces básicamente es eso. La terapia holística o ¿qué son? cuántica, ¿Cuáles son los 7 niveles? los 7 niveles son mental, emocional, físico, energético, transgeneracional, espiritual y el dinero o el financiero. El financiero. ¿Cuál es más importante? El más importante yo diría que es el emocional, totalmente, el emocional. Ahí es que nos enganchamos más y ahí es que tenemos como que menos preparación. Ujú, Entonces, estos niveles no son 7 niveles individuales, sino que van enlazándose. Cuando ujú. uno se afecta, afecta el otro y este va afectando el otro y así sucesivamente. Y donde más nos quedamos enganchados es en el tema emocional, porque no nos enseñan a gestionar nuestras emociones. Nos Ujú, enseñan a ser fuertes, pero no vulnerables. ujú. Entonces, en este tema de manejar las emociones es donde necesitamos una educación tremenda, porque nos enseñaron mal el concepto. Estamos educados a reprimir en lugar de expresar nuestros sentimientos, ¿no? A todos los Exactamente. hombres. ¿A quién no le dijeron cuando era niño? No, incluso los hermanos mismos decían, no llore que eso es de niñas. O Sí, aguántese, que porque usted los es que un se aguantan hombre. son los hombres. Exacto. Exacto. Entonces, si el hombre tiene un tema muy, o sea, se le ha complicado trabajar el tema de la tristeza. Y a la Ujú. mujer se le ha complicado mucho trabajar el tema del enojo. Y reconocer para un hombre que está triste y deprimido es muy duro para un hombre poder reconocer esto. Y no solamente eso, sino hacer algo al respecto, Exacto. ¿no? Bueno, y, o sea, las cifras no mienten. El sexo, el género que más comete suicidio son hombres. Wow, Por el mismo tema de que no nos enseñaron a manejar las emociones, sí. de que el hombre por el mismo tema de la cultura, de las creencias y de su naturaleza, porque el hombre de por sí cuando está triste va hacia adentro, la mujer va hacia afuera y lo habla y lo cacarea, como bien decimos en el dominicano. El hombre va más hacia sí mismo, eso también afecta un poco. Y el tema de buscar ayuda, como tú bien lo mencionas, de que el hombre es más reservado, que van a decir de mí estoy loco, van a creer que soy un Ajá, débil, y exactamente. todas estas creencias que hacen mucho daño. Ajá. Y por eso a consulta tú ves la sala con 20 mujeres y 2 hombres. Ese es el problema, ¿no? La psicoterapia todavía se tiene en un concepto de loquero. Sí, Voy a decir que voy al psicólogo, ¿qué van a decir de mí? Van a decir claro, que estoy loco. Entonces mejor no digo nada y no voy a la terapia. O también eh, el caso del ego, yo sé más que esa persona. ¿Quién? ¿Por qué me va a venir a mí a decir qué es lo que yo siento si yo soy el que estoy sintiendo todo? Entonces yo lo puedo resolver por mi cuenta y nunca lo claro. hacemos. Lamentablemente es así. Así como tú dices, exactamente es así. Hay que desmontar esas creencias. Sí. Yo siempre he dicho que al psicólogo no van los locos. Ujú, Al psicólogo va quien tiene problemas y todos tenemos problemas, pero al psicólogo va quien quiere resolverlos. ujú. Entonces, vaya a terapia, vaya al psicólogo. Eso no es un tema de locos. Si te mandan a un psiquiátrico o a un internado de psiquiátrico, puede ser. Ujú, Pero mientras pueda, vaya. Es como igual como la gente va al médico a hacerse un chequeo general todos los años. claro. Yo recomiendo y exhorto de que todas las personas vayan a un Al menos psicólogo una vez al año. una vez al año, mi vida, chequeeme a ver cómo anda mi vida. Y así es que yo hago. Apriéteme las dos tuerquitas que ya se me están soltando. Exacto. Un concepto bien interesante que estábamos hablando anteriormente es que muchos problemas que tenemos actualmente no necesariamente surgen en esta generación, sino en generaciones pasadas, Así en es. nuestros antepasados. Explícanos esto. Si esa es la parte transgeneracional. Mira, Abraham, cuando yo estudié psicología empezando, pero luego me topé con algo que se llama constelaciones familiares y eso me cambió la vida. A mí se me cayó un velo
porque pude entender cómo cosas que me suceden a mí, que me estaban sucediendo, necesariamente no eran mías. Entonces, la parte de lo que es de transgeneracional o la epigenética, Ujú, que es lo que ha venido a estudiar todo esto, pues ha descubierto que en el ADN no solo viaja el color de los ojos, del cabello, de la piel, sino que viajan todos estos secretos, creencias, tanto potenciadoras como limitantes, porque no solamente lo malo. Y sí, y muchas veces hay cosas que están pasando ujú, que no necesariamente son mías. Y te doy, por ejemplo, un ejemplo. Yo tuve una clienta, 60 y tantos de años. Cuando ella llega a mi consulta, lo primero que me dice es, yo nací depresiva y estaba en una depresión severa. Nadie nace deprimido, pero ella nunca se ha sentido feliz, plena, completa. ujú. Entonces, ya me enciendo tratamiento, pastillas, ya le habían dado todas. Pero ese día algo cambió en ella porque yo le hablé de lo que era el tema transgeneracional y le pregunto, háblame de tu mamá. Dice ella, la primera persona que me pregunta por mi mamá eres tú. Ujú. ¿Qué tiene esto que ver? En un tono altanero, ¿eh? Digo yo, pero dime, ¿cómo fue? ¿Tú sabes algo de cómo fue el embarazo de tu mamá? Y me dice, sí, lo que yo me acuerdo es que, porque una tía me lo dijo, que mi papá golpeaba mucho a mi mamá durante mi embarazo Ujú. y que mi mamá se la pasaba acostada. No se sabía por qué, obvio, triste, deprimida. Entonces le explico de cómo estas cosas, Ujú. ella estando en la barriga de su mamá, el feto, el bebé siente absolutamente Claro. todo Ujú. y absorbe todas estas emociones, así como absorbe los Mucha nutrientes la tristeza. comida. Entonces, Sí. por eso, lo primero que ella me dijo, ella me dio la clave, yo nací deprimida. Ujú. Entonces pudimos mirar esto y a través de ciertos ejercicios sistémicos ella pudo mirar más allá y soltar eso, porque de eso se tratan las terapias de constelaciones. Que tú puedas sanar esto, Ujú. que no es mío, pero me tocó a mí cargar esa mochila y en vez de yo pasársela a mis hijos, porque si yo no resuelvo algo, paso la mochila a la siguiente generación, entonces pudimos trabajar eso. Qué interesante este concepto porque tengo un testimonio en mi propia familia. Yo creo que todos nos estamos sintiendo identificados en este momento porque el papá de mi mamá era vicioso, tomador, jugaba, perdió la casa de mi abuela 3 veces, o sea, era una Ya, persona no de confianza. Entonces, esta información genética que tú estás diciendo tal vez sí se transmite porque su nieto, mi primo, el hijo del hermano de mi mamá, es exactamente igual a la descripción de nuestro del abuelo, abuelo. igualito, igual que mi hermano menor. Entonces, irresponsables, o sea, sí, debe haber algo que se transmite a través del Claro, ADN, incluso las personas que tuvieron alcoholismo, los hijos están propensos también propensos. a desarrollar estos hábitos, entonces absolutamente el ADN tiene mucho que ver en cómo somos nosotros. Y ancestralmente también la Claro, dinastía, ¿no? todo. De Los dónde abuelos, los venimos, los bisabuelos. bisabuelos y todo esto, qué interesante. Y precisamente cómo se rompen estas cadenas genéticas defectuosas, digámoslo así. Ya. Bueno, ahí te digo, te señalo algo, y es que el ADN no es determinante. Ujú, Y lo que activa, o sea, lo que activa, vamos a decirle así, un desencadenante, por ejemplo, ese mismo ejemplo de tu abuelo, ¿verdad? ujú, Que era, tenía vicios y todo aquello. Lo que activa realmente es el entorno, ujú, es el ambiente, lo que activa eso en mí. Y tú dirás, porque ha sucedido, bueno, mi abuelo tuvo 3 hijos y los otros dos salieron diferentes. ¿Por qué este sí? exactamente. Entonces ahí vamos con esto. Entonces, esa persona que viene con esos mismos rasgos, entre comillas, negativos, es un grito en silencio de ayuda, de que el árbol genealógico se sane desde el amor, no desde el juzgar. Y eso es muy bonito en las constelaciones porque nos amplía la mirada donde podemos, pues, lo que nadie pudo sostener del abuelo porque era muy tedioso, viene a repetirlo el nieto, a ver si alguien desde el amor lo mira A diferente. ver si o sea, como es como una cadena de curación, que si no lo hicieron anteriormente, está buscando curarse en esta generación, y si no lo va a Exacto, hacer o lo va a intentar en la siguiente generación. exacto.
Va brincando de Interesante. generación en generación hasta que alguien detiene el proceso desde el amor. Ujú, Es como esa persona, igual, este mismo caso, una persona muy conflictiva, muy dañina, ujú, y se topó con las constelaciones familiares. ujú, Y lo bonito de eso fue que esa persona, que no era la del problema, era un hijo. ujú, Esa persona cuando se topó con las constelaciones familiares pudo darle y ayudar a esa persona y darle lo que necesitó esa persona, el abuelo, el bisabuelo, y fue amor. ujú. Como era una persona tan gruñona y tan dañina, o sea, nadie nunca le daba un abrazo, nadie nunca le dijo, mira, yo te amo, aunque tú seas así como tú eres, yo te amo de corazón. Entonces, cuando esta persona descubre esto, lógicamente eso no es magia, no es porque yo te diga eso, ya esa persona va a cambiar, pero abrió un camino y un proceso Ujú, para que esta persona pues se abriera, como que, entonces eso es es detenernos a mirar desde dónde viene esto y con mucho amor sanar a ese nieto, sanar al abuelo, porque ¿qué hay detrás de vicios? ¿Qué hay detrás de personas conflictivas o que hacen tanto daño? Es dolor, es mucho dolor, ¿eh? mm. No es más que otra cosa. Pero recuerda que personas dañadas dañan a otras. Entonces, cuando podemos mirar eso, reconocerlo y amorosamente ayudar a sanar o a elevar a esta persona, las cosas cambian. Aparte de que hay otros ejercicios que se hacen también. La aceptación también es un papel primordial, ¿no? Tenemos que aceptar que tenemos un problema para poder trabajarlo. Claro. Entonces, Asentir. Me gusta más la palabra asentir que aceptar. Asentir es decirle que sí a lo que me pasa, sea lo que sea, desde un lugar de poder, no de, ay, ni modo. sí. El aceptar es como, ni modo, me pasa. El asentir es desde un lugar de conciencia y de poder, donde sí me está pasando esto, pero yo tengo el poder de cambiarlo también. ¿Cuántos problemas se pueden resolver, no? Si nosotros hacemos este análisis de nosotros mismos y decimos, sí, tengo una situación, necesito ayuda, no puedo solucionarla solo, porque los hombres en su mayoría lo hacemos. No, Sí, yo puedo solo, nunca en mi vida le he pedido ayuda a nadie. Mi papá me abandonó cuando éramos muy pequeños y desde entonces yo he trabajado solo. Entonces, ese esfuerzo de trabajar unilateralmente cansa demasiado, ¿no? demasiado, Cansa drena muchas demasiado y es energías. poco efectivo. No Sí, quiero decir que hay personas que sí lo han logrado y que tienen claro. sus logros y sus méritos, pero es bastante complicado. Sí, es un poquito más complejo de ahí. Y Eh, sí, sí, es tal como tú dices, busquen ayuda, o sea, Ujú. aunque sea para que te orienten en el camino, es Este es un necesario. segmento también empresarial en donde se aprovecha para hablar acerca del emprendimiento, de cómo de motivar también al emprendedor. ¿Se aplica todo esto también a una empresa, a un emprendimiento, a mi negocio, a mi trabajo? Claro, totalmente. Mira, es bien bonito, dentro de las constelaciones familiares, algo que se llama constelaciones organizacionales, donde se mira el negocio o el emprendimiento como si fuera una entidad, una persona, Ujú, energéticamente, y recordando de que cada proyecto, cada negocio es una parte extensiva del dueño o de los dueños, si hay varios. Entonces, claro que sí, todo esto se puede aplicar de una manera bastante maravillosa, cómo van ese emprendimiento, cómo tú puedes conectar desde tu espiritualidad, desde tus pasiones con ese emprendimiento. Inclusive, hay algo que se llama proyecto sentido, que es sumamente interesante de cómo esta teoría, vamos a decirle así, este, viene a decir que dependiendo en lo que tú hagas en la vida y te vaya bien en eso, es porque en el momento de concepción o inclusive antes, ujú, se te dio una información de lo que tú venías a desarrollar y que te fuera bien. Es como que te implantan, tú vienes a hacer tal cosa. ujú. Inclusive antes de, o sea, como te digo, antes de tu concepción de tu papá y tu mamá, ¿verdad? Es una teoría bastante interesante. Yo particularmente pude descubrir mi proyecto sentido hace unos meses atrás, porque cuando estudié aquello hice las preguntas a mi mamá, pero como que no encontré una respuesta satisfactoria. Y hablando con ella hace unos meses, me dijo cuál era mi proyecto sentido y encaja totalmente con lo que he venido estudiando. Ujú, Te amplío un poquito y es que este señor, apellido Fletcher, él, todo viene porque él es psicólogo, él trabaja con mujeres en las cárceles. ujú,
Y él viene a dar, y bueno, siempre trabajó con mujeres en las cárceles y todo aquello, y se dio muy bueno en su área. Entonces, él ya muy metido en su carrera, su mamá le dice, le tenía un secreto, y es que él nació dentro de la cárcel, y él no sabía aquel detalle. Entonces la mamá le narra que su papá y su mamá tenían como una especie de negocio, no sé en cuál país europeo, pero no pagaban impuestos, evadían los impuestos. Entonces, cuando las entidades bancarias, qué sé yo, del gobierno se dieron cuenta, el registro del negocio estaba a nombre de ella, de su mamá. La van a buscar presa y le dicen, o si tú no pagas todo este dinero, entonces te vamos a meter presa y tienes tantas semanas para pagar esto. El esposo le dice, mira, no vamos a poder conseguir todo ese dinero, vamos a embarazarte, oye, vamos a embarazarte para que la pena sea menos, porque en ese país habían unas leyes donde si estaba embarazada, en vez de darle 10 años, le daban 2. Ujú. La embaraza, fue Va a la presa, cárcel. va a la cárcel y ella tiene a su hijo en la cárcel. Mm. Entonces imagínate, nunca le dicen Y nada le al niño, ocultaron, obviamente. pero mira cómo este niño luego se convierte en un hombre, se convierte en un gran psicólogo y su nicho son mujeres que están en las cárceles cuando él nunca en su vida, Cierto. según él, tenía esa información. Pero ya él venía con esa concepción. A él lo concibieron Ujú, para que la ayudara a su mamá ujú. a que tuviera menos tiempo en la cárcel. Y era justamente lo que él hacía. Interesante. Entonces, este proyecto sentido, con tu pregunta, muchas veces estudiamos cosas que creemos que, ay, porque me gusta, pero hay una información detrás que no sabemos, que Ujú. fue mi caso con la psicología. Como tú me mencionaste ahorita, sí, uno quiere analizarse, fue mi caso también. Pero cuando mi mamá me dijo el por qué mi papá y mi mamá decidieron tener un tercer hijo, y era justamente para que mis hermanos dejaran de pelear tanto, porque tenían muchos conflictos y muchos celos, era como para que ellos estuvieran tranquilos y se enfocaran como en ti, como que ahora hay un tercero. Entonces yo dije, eso va muy de la mano con justamente mi carrera y lo que yo hago. Interesante. Cómo todo afecta y Todo está conectado, todo tiene una razón de ser, un porqué en la vida, ¿no? todas, La recarga emocional, espiritual también es muy importante. El mundo de ser empresario desgasta demasiado. mucho. ¿Cómo te recargas tú? ¿Cómo se recarga la que nos ayuda a recargarnos a nosotros? Muy buena pregunta. Mira, dentro de todo ¿verdad? Todos estos negocios, como tú bien dices, uno se drena. Mm, Y una de las mejores maneras que yo pude aprender en estas certificaciones cuánticas que hice es a limpiarme energéticamente cuando veo muchos clientes, cuando tengo llamadas de muchos casos, ¿verdad? Y te voy a dar varios tips que me han ayudado mucho y que sé que pueden ayudarte a ti, a todos los, ¿verdad? Los que nos están mirando. Y es que vamos a programar nuestra agua, con la que nos bañamos, la que a tomamos, programar nuestra agua. a programar nuestra agua. El agua está viva, es un ser vivo. Si no, busquen ahí a Masaru Emoto, que es científicamente comprobado, el agua escucha. Entonces, no es más que programar tu agua para que haga eso que tú necesites, que te limpie de energías de bajas frecuencias o que se lleve el cansancio. Si tienes un dolor, que vaya ahí y te lo sane. O sea, vamos a programar nuestra agua, la que nos bañamos, la que nos cepillamos, inclusive la que nos tomamos, Ujú. ponerle sus deditos, no tiene que decirlo verbalmente, pero si quiere mentalmente, decirle a esa agua, mira, me está doliendo una rodilla, por favor, instruyo amorosamente esta agua para que vaya y sane la rodilla. Te tomas tu agua tranquilito, la bendices, nadie se entera de nada, pero tu agua sí. Te voy a llegar a esto porque esta rodilla me truena desde los 15 años, entonces ya la vendiste. A ver si me cura esta rodilla que tengo aquí, en serio me truena, mira, me truena Pero te desde, duele o solamente te no, me truena. truena, desde que era niño yo me acuerdo Ya. de No, esa, si no hay dolor, no hay mucha situación. no, Porque no, si no, no, también, o sea, el cuerpo grita lo que la boca calla. No, ajá, el cuerpo es un lienzo para las cosas que sí, no decimos. exactamente. Y bueno, volviendo al tema de los tips, otro tip que doy, que me enseñaron bastante, es que cuando terminamos pues de bañarnos y nos vamos a la cama a dormirnos, mi mentor me decía, Elisa, ahora ya tú te limpiaste tu cuerpo, pero ¿qué pasa? Tú vas a una cama que está también cargada energéticamente Ujú. de baja frecuencia. Entonces es como que tú te bañas, pero vuelves y te tiras aquí en tu cama y vuelves y te ensucias. Entonces me dijo que con el alcohol Ujú.
es un excelente limpiador energético. Mm. Entonces, ponerlo en una botellita de spray y rociarlo en el colchón y en las almohadas antes de acostarte, eso se evapora de una vez. Alcohol, no ron, ni tequila, ni nada. Alcohol, No, alcohol. alcohol, Sí. del que venden en la farmacia. Uno para la cama, uno para mí. No, entonces échale un Ah, poquito. entonces, entonces, amor, me voy a desenergetizar Sí, con mis amigos en un ratito, ya así vengo. no. Así no. Ok, Entonces, ese es otro tip. Y el otro que me funciona mucho, mucho es la la meditación. meditación. Yo no puedo pasar un día sin meditar. O sea, tengo que buscar ese momento de silencio para recargar justamente energías. Ujú. ¿Qué tipo de meditación haces? Bueno, hay varias, hay muchas, Ujú, pero dependiendo de lo que yo necesite, entonces en eso yo me enfoco. ujú, A veces son guiadas, a veces las busco en YouTube, que hay muchas muy buenas, pero hay una en particular que es la que yo más practico, que es la que bueno, es una meditación que me enseñaron a hacer estudiando la psicología cuántica, que tiene que ver con ir a la montaña o a la montaña mágica, vamos a decirle así, o a la montaña sagrada, donde pues es yo voy nuestra allá. conciencia. Sí, es una montaña que tú vas a crear en tu mente, es la misma montaña siempre, donde tú vas y ahí practicas lo que es el fuego sagrado, o sea, el fuego es transmutador para que limpie energías y luego tú entras a un templo maravilloso y ahí en ese templo tú pides o das las gracias por lo que sea que tú estés necesitando en ese momento Ujú. o tengas en ese momento, si es la gratitud, pero es muy específica. Y si no, la gente puede buscar cualquier Cualquier meditación meditación. y a ponerle la intención de lo que se entienda que necesita en ese momento, o simplemente, mi gente, porque no lo vamos a complicar. Yo le enseño Y luego mucho dice, eso. que quieren hacer los ruidos raros. Y uno dice, sí, sí, si no, Exacto. no estás meditando. Estar en un estado meditativo, o sea, Sí. o si tú estás haciendo algo en concentración, inclusive lavando los platos, y tú estás realmente lavando el plato, mirando lo que se va yendo ahí en la esponjita y el agua como cae, eso es un estado meditativo. Sí, Es cuando mi novia me dice, es que no me estás poniendo atención. No, mi amor, es que estoy meditando. Tengo sí. que poner paciencia. La meditación no solamente con los ojos cerrados, eso vamos eso vamos a cambiarlo, porque la gente cree como que ay, meditar es sentarse con los ojos. No, no solamente así, se puede meditar bailando, moviéndose, haciendo cosas, pero que tu mente, tu Ujú. cuerpo estén vivenciando esa acción que estás haciendo. Interesante. Tienes un libro, cuéntame de él. Ay, sí, tengo un nuevo bebé, Ujú. un nuevo proyecto, es un libro que se llama, ya está en Amazon, a nivel digital, que se llama Kit de primeros auxilios para sanar un corazón herido y otras crisis emocionales. Mm. Entonces, este libro estoy muy orgullosa de mi libro porque es muy práctico y lo pude ver en mis clientes. La gente no lee, no tiene esa costumbre. En cambio, este libro lo creé porque es puro práctico, desde todo, desde el día uno son cosas prácticas, todas cuánticas, ahí hay desde rituales, desde terapia homeopática, desde códigos sagrados, oraciones a los ángeles, todo lo que yo he usado y venido aprendiendo todos estos años, todas esas herramientas prácticas, están todas desglosadas en ese libro y hay de todo para todos desde rituales psicomágicos, claro, herramientas psicológicas, cognitivas, hay de todo, para que las personas puedan sanar su corazón herido, que no solamente se hiere por temas de pareja, Ujú. si nos botan de un trabajo, eso es un corazón herido. Exacto. Entonces, para cualquier crisis emocional que tenga la persona y este libro, pues ahí está la práctica. No es para que hablen tanto, sino que cojan un ejercicio y lo hagan. ¿Cómo lo encontramos? Está en Amazon. Si ponen mi nombre, creo que es más fácil que el título. Ujú. Elisa Beliar, van a encontrar el libro inmediatamente. El libro se llama Kit de primeros auxilios para sanar un corazón herido y otras crisis emocionales. Beliar con doble L. Beliar con doble L y RD al final. Belliard. Beliar. Siempre es un gusto tener personas como tú en este segmento, muy interesante. Vamos a tener una segunda parte hablando de todos estos conceptos que también me Claro. parecen muy, muy, muy interesantes. Pero vamos a cerrar con la dinámica que siempre tenemos para todos nuestros invitados, una vez que mi asistente de producción de las preguntas se llama esto que el otro, o esto y el otro, o esto o el otro, como tú quieras llamar. Ok. Básicamente son dos conceptos y tú me das el que, o eliges el que más te Bien. guste. Comencemos. ¿Playa o montaña? Playa.
Amanecer o atardecer. Atardecer. Vino o ron. Vino. Mofongo o sancocho. Mofongo. Libros o películas. Uy. Ay, me gustan mucho las dos. Pero me quedo con los Con los libros. libros. Sí. Porque uno siempre se decepciona a veces de las De las películas. películas. Como Muy que, rara ay, vez cuando no le pusieron tal escena. faltó Sí, esto. No, eso no fue lo que dijo el. No, bueno, sí, bueno, también. etcétera. ¿Tacones o tenis? Tacones. ¿Aretes o collares? Collares. En vestimenta, sport o casual. Casual. Si tuvieras un personaje animado de tu infancia, caricatura, cualquiera que sea, si tuviera problemas psicológicos, ¿cuál sería? Me la pones difícil. Realmente no tuve como una caricatura así de preferencia, pero era fanática de los Thundercats y de la chica de los Chitara. Chitara. Y sí, Chitara. Diría que el problema de ella es ese, que iba rápido a todos los lugares, víctima del urgentismo y que no tenía paciencia. Y sí, esa soy yo. Quieres llegar rápido a todo lado. Ahí te voy a hacer otra pregunta. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Sanar, Sí, total. interesante. Que es básicamente lo que haces en este momento. Sí, pero si yo, o sea, sí, Tú vienes sanar. manos, Pero si yo cúrate. pudiera así, pues, imponer mis manos y sanar cualquier enfermedad, sin duda sería eso. Elisa Villar, gracias por estar aquí con nosotros. Siempre es un placer. Bueno, los esperamos a ustedes en la siguiente entrega de Conectados. Si ustedes que conectan, no olviden suscribirse y seguirnos en todas las plataformas de podcast y en las redes sociales. Hasta la próxima.